Buenas tardes. Primero el agradecimiento porque la luz tenga un lugar principal en esta hora tercia, que es una hora tan difícil para el cubano, una hora de un sol que castiga y que casi siempre suele dejar a la gente en casa. Sin embargo, es realmente para sentirse feliz el hecho de ver que esta sala aquí en el Centro Provincial de Arte, que cada año acoge este espacio, pues bueno, esté casi completamente llena. Entonces, el agradecimiento del equipo de trabajo de Ediciones La Luz, que como ustedes saben es una casa editorial de la Asociación Hermanos Saiz, pues el agradecimiento de que hayan llegado hasta acá, sobreponiéndose al sol intenso de nuestro país. Y la luz que también se desprende de ese sol, está llegando a esta sala de presentaciones con unas propuestas editoriales que dialogan de algún modo también con la propuesta de dedicatoria que tiene la Feria del Libro este año, que además saben que tiene a Colombia como país invitado de honor. También hay una dedicatoria de la que se está hablando en algunos sitios y nosotros, no sé, nos la hemos cogido como algo muy personal, muy propio, que es esto de la lectura inclusiva. La Luz hoy estará presentando un catálogo que es amplio, que apenas vamos a tener tiempo aquí para escoger de ese catálogo amplio momentos importantes que nos parece que no podemos dejar pasar para un espacio como este. Estará moviéndose entre el libro impreso y el audiolibro también. En este primer momento, como ya es costumbre cada año en este espacio, vamos a proponerles la campaña de promoción del libro de la lectura que siempre hacemos, y ya nosotros lo hemos asumido casi como una dulce costumbre venir hasta la hora tercia y proponerles a ustedes una campaña que casi siempre se lanza desde la sede de nuestra editorial a finales del año que antecede. Entonces, el día 30 de diciembre, en el Salón Abrirse las Constelaciones, La Luz que Pertenece, que es la campaña que nos acompañará durante este 2023, fue presentada al público. Para esta ocasión yo quiero que sea Rubén Rodríguez quien me acompañe aquí, quien esté conmigo. Le voy a pedir que esté de este lado donde está montada parte de la gráfica que acompaña a todas estas acciones en promoción, y voy a invitar también a otras dos personas que son amigos entrañables, muy cercanos al catálogo de Ediciones La Luz. Son amigos que se encargarán de presentar estos dos libros que tengo aquí a mi izquierda. El primero de ellos, Consejos para no acatar, es un poemario de Miguel Barnet, Premio Nacional de Literatura y también Maestro de Juventudes. Bueno, lamentablemente Barnet no puede estar acá con nosotros, pero sí nos acompañó en la presentación que se hizo en el Pabellón Cuba durante la Feria Internacional del Libro de La Habana. Y hará una especie de presentador de elogio a este libro nuestro entrañable Eugenio Marrón, a quien invito ya a que se siente aquí, por favor, conmigo. Y tenemos otro momento que será la presentación de No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego. Esta propuesta que le traemos es de un autor colombiano, Juan Manuel Roca. Muchos no conocen la obra de Juan Manuel Roca, pero bueno, de eso se encargará de explicarlo más largamente mi entrañable Elian Peña. Le pido ya que pase para acá y tome asiento. Vamos, ya ven que tengo una mesa aquí de lujo, estoy muy bien custodiado, la luz siempre debe estar bien custodiada, y vamos a empezar entonces a presentar la campaña La Luz te Pertenece. Estas tazas hermosas que tenemos acá, ya están viendo que reproducen esta imagen, este tratamiento gráfico que para esta ocasión hemos invitado a un artista visual que por primera vez está trabajando con nuestros sellos. Me refiero a Alejandro Saldívar. No sé si estará por acá, me ha gustado poderlo ver en el salón. Y Alejandro Saldívar ha tributado este hermoso ícaro posmoderno, como
nos gusta a nosotros referirnos. Creo que fue Erian Peña exactamente quien le dio esa nomenclatura para referirse a este ícaro que dialoga con la poética de Delfín Prax, nuestro Premio Nacional de Literatura, y al que Ediciones La Luz le agradece tanto su presencia permanente en nuestro catálogo de diferentes tipos de colecciones. En fin, ayer en nuestro Salón de las Constelaciones dedicamos un homenaje a Delfín y nos permitimos hacer una especie de relatoría de los diferentes momentos en que la obra de Delfín Prax fue entrando al catálogo de Ediciones La Luz, y aparece ahora con esta campaña también la obra de Delfín referenciada. Es un trabajo, como en algún momento podremos explicarlo, un trabajo de grupo. Acá está también Robert Wright, que es parte del equipo creativo de la editorial, es el diseñador de la editorial, que también tiene su buena parte de hechura en esta campaña. Y bueno, un grupo de trabajo que ahora no vamos a detenernos, porque no se trata ahora de hacernos el autoelogio, sino de escuchar a Rubén Rodríguez, a quien le he pedido especialmente que haga las palabras de presentación de La Luz que Pertenece. Buenas tardes. Debo comenzar a modo de advertencia con una confesión. No seré breve. Quienes lo deseen pueden abandonar la sala. Alrededor de 1991 me correspondió el tour de force del ejercicio de defensa de mi trabajo de diploma. Romántico como suele ser uno a los 20, me propuse un tema que debía revolucionar el mundo de la educación en Cuba, una crítica a la pedagogía soviética y una defensa apasionada de la paideía nacional, afianzada en 4 actores: un santo, un maestro, un prócer y mi amiga Yolanda Pérez Brito, de los Pérez Brito de Babiney, doctora en pedagogía. Fue entonces cuando comprendí el significado del término sofisma, un edificio sin cimientos, edificado en ninguna parte, a partir del culto al método y su aplicación inconsistente, levantando lo que sería una casa sin zapatos. No el Emiliano de los Palotes, que dicen que además era Emiliano, sino esa base de piedra y hormigón con la que se construye un hogar. Lo supe después cuando hice, y no es metáfora, la casa mía. Mi sabia tutora tuvo bien rechazar hasta el último ladrillito de mi aparato y hasta la última tuerca de mi instrumento, que incluía encuestas, entrevistas, observación participante y búsqueda bibliográfica, y me dejó en la tenebrosa nada peñariana. Coincidí entonces en el mismo banquillo de los desahuciados con mi compañera de pupitre por 5 años en la alma mater santiaguera. A ella también le habían rechazado lo suyo, una aproximación crítica a la distribución de productos de la canasta básica en la ciudad de Oída. Aclaremos algo, era el último lustro de los años 80 y aires helados soplaban desde Europa, y el horizonte de la troika del señor Pérez Gorbachov se percibía de tarde en tarde sobre la isla de la música, donde circulaban aún Sputnik, novedades de Moscú y tiempos nuevos, publicaciones que encendían la sangre de los alumnos de periodismo. No es de extrañar que la iconoclastia se hubiera apoderado de nuestras jóvenes mentes. Nos miramos sin tocarnos, con los ojos brillantes y trémulos como en las novelas turcas, y nos dijimos: señor, sí señor, haremos la tesis a la limón, a 4 manos y hasta en 4 patas, si es preciso. Pero para terminar un trabajo de diploma en un mes, empezando de cero, hacían falta alas, patas, picos y hasta. Solo necesitábamos un tema nuevo, vivificador y sobre todo queridos estudiantes presentes en la sala, familiar, conocido, fácil de abordar y donde el aporte sea nítido y ostensivo. Porque un trabajo de diploma, queridos amiguitos, desafortunada, aunque objetivamente, no trasciende más allá de la semana posterior a la defensa, no cambia el mundo ni a la academia, ni siquiera a nosotros mismos. Es solamente un ejercicio académico, un mal necesario, una iniciación o sacrificio expiatorio que nos traje a las puertas del mundo profesional. El tema llegó en alas del mundo porque estábamos en Santiago, la promoción artística. Un asunto que por ser culturosos, entre comillas, nos venía como anillo al dedo y del cual no estábamos empapados, pero sí un poco húmedos. Y salió, brotó, creció naturalmente y apareció el papel cromado con su escatológico aroma y las resmas de papel cebolla, onion skin y el indeleble papel carbón, pero la mecanógrafa contratada que cobraba 2 pesos por cuartilla y 1 por copia enfermó gravemente. Y tuvimos que mecanografiar nosotros aquel mamotreto cuyo original no podía tener errores. De modo que mientras a la izquierda bajaba la colina de papel impoluto, en el suelo crecía la pila de papel desechable. Y nos agarró la decana, doctora Caridad Fruto, salud para ella, y si ya no está en el reino de este mundo, luz para su alma inmortal, por su manera sabia de ejercer la autoridad y el modo liberalísimo con que nos enseñó su materia, comunismo científico. ¿Quién solamente, la decana, nos tiró de las orejas por habernos robado la llave del aula de mecanografía?
para teclear desesperadamente el manuscrito Salvador, original y 2 copias. Fueron encuadernados con tapas de percalina Borgoña aquellos 3 libros solemnes, entregados fueron, y eso nos permitió discutir en fecha y en forma, aunque el día de la defensa del exclusivo modelito de mi amiga y codiplomante, si tal palabra existe, caían alfileres todavía. Data de entonces una certeza espada de Damocles sobre el sistema de instituciones artísticas vernáculas, que de 1991 a la fecha apenas ha cambiado. La promoción artística, concebida como sistema de acciones para dar a conocer, incentivar, estimular, divulgar, desarrollar y enseñar a apreciar la obra de arte y sus sucedáneos, es una rara avis, un bicho raro, una aguja en un pajar, porque por lo general falta cohesión, coherencia, intención y articulación en el hilvanado de esas acciones imprescindibles para que la obra de cualquier índole y manifestación llegue de manera natural y coherente a su público y cumpla su cometido ético y estético, y transfigurada en cultura sea alma intangible, espada y escudo de la nación, y se haga la luz. La luz. Lo complicado de este caso, a diferencia de otros apelativos más pedestres, es el gran volumen de material simbólico asociado a la luz. Desde el consabido Fiat Lux hasta el doméstico querosene, o aquellos versos loinacianos que, según el escritor Octavo Octavo, tan parecido físicamente a Lovecraft, explican una de las aristas del vampirismo: un cuerpo luminoso no produce sombra. Esta luz tampoco hace sombra. De modo que santidad y vampirismo proceden de la misma fuerza parapsicológica. Valga la digresión para incitar a la lectura del cubano Hurtado, cuyas obras completas aparecen recogidas en un volumen de la colección Dragón de la Editorial Arte y Literatura, y me voy a saltar lo que viene después. Hurtado, que fue poeta y bueno, tanto que Alicia Alonso le dedicó un ballet, Misión Coral, nos legó un verso de su poema La Ceiba que siempre me sobrecoge: la savia más siniestra está en tu frente. Pero volvamos a la luz, porque ya empiezo a percibir el sopor que antecede la llegada del vampiro. Así tenemos La Luz, periódico más vivo del dinero, que nuestros guerreros sitiadores de la periquera, durante esa guerra galante que le mereció el apodo de Al Edificio, echaban cada mañana por debajo de la puerta a los sitiados el periódico más vivo. Y falta la luz al final del túnel, la luz que en tus ojos arde, la luz brother, la luz de Cifredo y Teresa, el dueño de la luz de Chiralá, aquella gran teleserie de fantasía épica o de ciencia ficción, realizada cuando no había nada y que no pudo ser superada luego cuando había. La luz que agoniza, del cineasta George Cukor, la forneriana Luz de Agosto, o la cooperativa agropecuaria Luz de la Patria del municipio de Sagua de Tánamo, que los locales llaman Luz de las Patrias, y hasta la lucecita, tanto popular emprendimiento local como el icónico tema musical que invita a que no se apague o a que no dejemos que se nos apague. De ninguna de ellas queremos hablar sino de la editorial de la Asociación Hermanos Saiz, fundada en 1997 por Alexis Triana, con un título polisémico y paradigmático de José Luis Serrano, Bufón de Dios, un libro de poesía, pura poiesis, a pulso, creación al spray, sin vaselina. Y adivinen, tratándose de Rubén Rodríguez, como en el cuento del perro y la pulga o el de los fenicios, la poesía nació del mito, el teatro también. El lenguaje secreto de los misterios religiosos parió la metáfora, la representación de sus epifanías dio a luz al drama. Lo primero fue siempre nombrar las cosas, y me estoy saltando otro verso donde me doy vaselina en el ombligo. El hombre siempre le gustó que le contaran cuentos, lo llamó historia, filosofía, religión o literatura. Los contó alrededor de la hoguera donde se asaban las carnes y se puñían los metales, alrededor de las piedras de invocar, en los oasis donde abrevaban las caravanas sobre la arena tendida al sol, en las trincheras iluminadas por los estallidos de Mostrero. Lo de las largas noches, en las largas noches de apagón. Lo de las largas noches es una metáfora porque las noches no son largas ni cortas, siempre duran lo mismo, pero se trata de otra metáfora asociada con la luz. El papel fue apenas una tenue membrana, una extensión de la luz, el atributo germinativo de aquel eunuco del dragón celeste, pues el papel lo inventaron los chinos, al igual que la pólvora, la brújula y un trío asociado inevitablemente al mundo de la literatura: el té, la porcelana y la imprenta. Eso es. En lengua irlandesa, feria y hada tienen la misma raíz porque las ferias nacieron del culto primitivo a las hadas en los bosques sagrados. Y hemos aquí de vuelta luego de este paseillo por las teorías, sin apenas sacudirnos el polvo del camino y camino de los polvos, tío, como aconsejaría el padre Freud. Regresemos a la luz, del latín lux, lucis, onda electromagnética capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya frecuencia determina su color. Y a la luz, la de Yusef, que ha trascendido su justa, aunque reducida, misión como editorial provincial para autores hasta de 35 y miembros de la vanguardia artística y otros comprometidos en cargo, para sacudir la cerviz e instalarse entre las primeras editoriales de la isla, con un catálogo abarcador e inclusivo, bien pensadas e intencionadas colecciones que abordan y bordan casi todos los géneros, con notable
visualidad a cargo de un departamento artístico en extremo creativo que ha contado desde su fundación con personas talentosas y dedicadas como Taimino Campo, Fran Alejandro Cuesta o Robert Raez, su flamante diseñador y mi socio, un periodista, narrador, diseñador y artista gráfico que alterna la docencia con su trabajo al frente del departamento artístico de la luz. Competente y competitivo siempre que se le compela compulsivamente, toca Raez y a su equipo la singular visualidad que destaca y señala la luz dentro del panorama editorial cubano, no solo en cuanto a sus entregas literarias, impresas, sino también a sus variadas producciones, otras, dígase podcasts, tendones, materiales audiovisuales, diseño de campañas publicitarias y carteles variados, de los cuales presumo ya el modo Raez ha alcanzado el centenario. Destaco el cuidado minucioso de la forma sin descuidar el menor detalle y manteniendo un sello, una clase, tanto que su libro de periodismo sobre Fidel, de sobria cubierta purpúrea, lleva por ilustración un cómic donde el líder aparece como un héroe comédico. Eso, amigos, solo lo hace la luz. Desde el trabajo unido, cohesionado como grupo y como sistema, aunque no exento de eso que la teoría llama contradicciones no antagónicas, que son las que generan el desarrollo. Otro mérito y cualidad de la luz es su capacidad de atraer. Piensen en esos insectos diversos a los que se les engloba bajo el apelativo genérico de bichos de la luz, o que se les llama polilla a los estudiosos y bibliómanos, siendo tal la polilla el nombre adecuado para el más célebre de los bichitos de la luz. Recordemos el modo en que se busca en ciertas noches desde la azotea, boteando en las espesas tinieblas de la calle, en qué circuito vecino, en qué circuito hay, en qué circuito, para movernos hacia su velocidad, la de la luz, tal como el eslogan de su tercera campaña promocional del libro de lectura. Una empresa que anualmente preside las acciones sistemáticas y cotidianas con que articula su quehacer esta joven casa editorial. Se me disculpará el tono involuntariamente burocrático del párrafo anterior. Esa pregnancia es la que ha arrimado a la casa editora tanta gente buena y talentosa, como su más reciente adquisición, el jovencito Alejandro Saldívar, un artista digital que pone su sello en las producciones más recientes, otorgándole a la visualidad de la luz lo que se llama variaciones de estilo, la cualidad de alternar el encantador look vintage sesentero de la gráfica de Robert Raez con el alucinante neogótico ciber o steampunk digital de las nuevas promociones del Celestino, con su min atómico distópico, porque como declara él, ese es su Celestino. Eso dice el diseñador, el ilustrador. Ese es su Celestino, y a fin de cuentas es eso lo que convierte lo bueno en clásico. La capacidad de trascender, como ha ocurrido con la novela de Reinaldo Arenas, con cuyo título de la sección de literatura de la HS Molín, ha articulado un sólido concurso de alcance nacional que se suma a sus campañas publicitarias y de promoción. Recordemos, la primera alrededor del 2015 y dedicada a los 15 años del sistema de ediciones territoriales, con fotos, fiestas, convertible pitando, chica vestida con el sol de batalla asoleado en el campo. Fue la de los chicos guapos, que proponía acercar a los jóvenes y las jóvenes a la literatura. Le siguió la dedicada a la literatura infantil y juvenil, que tuvo color amarillo y tomó como leitmotiv a la emblemática "Se me debería azotar 100 palos en la planta de los pies con los castigos de la una noche" por haber escrito esta palabra. Compañía de narración oral, palabras al viento, con sus ropajes de fantasía, y que sacó a la luz libros hermosos para niños como Mi patio guarda un secreto y Dice el musgo que brota, con motivo del 20 aniversario del Premio Calendario de Literatura Infanto-Juvenil. A ellos les siguió esa belleza deliciosa o delicia bella que es Retoños de Almendra, retoñada ya en podcast y dibujos animados. Vino la de la velocidad de la luz, protagonizada por el autor de la canción que identifica la editorial, Hay una luz, compuesta e interpretada por Lai Verdes, y que fue intencionalmente toda verde. Verde rama, verde barco, el barco sobre la mar y el caballo en montaña. Le siguieron Leer Seduce, que en 2018 invitaba a chico y chica vestida de papel, mediante desde el póster, a comprometerse con la buena literatura. En el 2019, la que afirmaba una verdad de perogrullo, que a la luz se lee mejor, aquella piedad polisémica presidida por la gran bombilla incandescente. En el 2021, como panacea, fue la campaña impulsada de curación, leernos acerca, leer sano, en tiempos de cólera y COVID. Y la más reciente, la que buscaba el libro justo, como si hallar 100, 50 o 10 que salvasen no a las 2 ciudades, como se cree, sino a las 5 cities de la pentápolis bíblica, fuese coser y cantar, que no lo era. Sin embargo, lo logró la luz y sin volverse sal, que cambió la plaga numérica, siguió adelante. Quiero destacar que las campañas de la luz, y caramba, qué buen título para una novela de fantasía épica, trascienden la papelería y los textiles serigrafiados, los souvenirs y eslóganes, palabras que existen en español. Para prevenir un aglutinador de esas acciones, para devenir un aglutinador de esas acciones que describe la perspectiva, deben integrarse de manera coherente y orgánica con un sistema de promoción.
Y como las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer, ahí está el equipo editorial luminiscente, y ha estado por años, femenino, estremeciéndose y ayudando, pariendo y criando, enamorando y desenamorando, y a pesar de todo, ungiendo con la miel de su cariño esta obra hasta ahora invencible. La de hacer libros en cualquier soporte, contra viento y María, por sus divinos y marea, por sus divinos y fértiles ovarios e incluso las nulíparas, como dice el PAMI, en su condición de Virgo potens, o sea, la que no ha parido, pero pudiera. Bendito modo subjuntivo. Así como la luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano, pidamos que la otra luz visible, la de Luis Yusef y la H.S. Noguín, la de Jorge Luis, Raez, Soto, Prego, La Perra, Rocío, los dos Mancilla, Iliana, Yasmani, Raquel, la luz de Olguita, Natacha, Fran, Olesia y la de Gabriel con H, no se apague. Que esta lucecita, cuyo emblema es una sutil palmatoria de tímida llama, siga brillando y ardiendo en nombre de la buena literatura, esa que alumbra la feria del libro. Pidamos que Dios, en cualquiera de sus 9.000 millones de nombres, nos conserve la visión para percibirla a través del tiempo, desde sus libros y sus campañas fantagüélicas, esotéricas, extravagantes, que trascienden el concepto estrecho de provincia y respetan ese otro que da cuenta de nuestra divina extravagancia megalómana de Orquineo, ser una provincia del universo y tener por capital el Valle de las Delicias, esta urbe mesopotámica y babilónica que se nos antoja orbi y anima mundi. Y créanme que cuando un orguinero se pone a hablar en latín, ya hay que festejar el ascenso de Ícaro. Como este angelote postmoderno, hijo del pastiche y el arte digital, dijo ella, benévolo monstruo cyberpunk con desmesuradas alas de colibrí gigantesco, papagayo con angelote paleoculinario, que corporiza el concepto de la nueva campaña de Ediciones La Luz y que paradójicamente, como suelen ser los milagros, eligió de manera premonitoria y por lema versos astrales de nuestro Delfos oracular antes de que se le concediera este premio que lo ha llenado de gozo y perplejidad a partes iguales, y a nosotros de orgullo y de este leve estado de melancolía que contiene la felicidad, pues es del fin entre dos luces, desde su propio resplandor, también el del maldito Stephen King, y desde la luz que le ha publicado todo o casi todo, que no es lo mismo, pero es igual. Creamos entonces a estos amigos que aseguran que la luz nos pertenece por toda la eternidad y un día, como en ese sobrecogedor verso del poeta William Butler Yeats, hasta que Dios queme el tiempo ante los ociosos astros y ante ti. Amén. Gracias, Rubén, por tus palabras de presentación a esta campaña. No se ve un movimiento claro detrás de mí, se estamos viendo un caballo de madera, la vocación griega. Bueno, lo estaba diciendo de que le propongo que lleven a casa la campaña La Luz te pertenece, a todos se la ha dejado de regalo en la silla que ocupan, un almanaque, postales, marcadores, que son un regalo de la luz y tienen acceso de la luz les pertenece, porque es así. Entonces, vamos a tener este segundo momento en que Eugenio Marrón presentará los consejos para no acabar de Miguel Barnet. Buenas tardes. El nombre de Miguel Barnet, siempre que se recita a la hora de la literatura, es a la sombra de un título que se convirtió desde su aparición en el año 1963, publicado por la Biblioteca de la Academia de Ciencias de Cuba, en un clásico. Decía Frank Green, el gran escritor británico, que Biografía de un Cimarrón era un libro único en la literatura. Y para Gabriel García Márquez, un libro que nunca volverá a repetirse. Biografía de un Cimarrón es el libro con el cual Miguel Barnet, muy joven, entró en la historia de la literatura. Fíjense que es una novela en la que un viejo cimarrón, entonces de 106 años, cuenta su vida al calor de las guerras de independencia. Y a través del trabajo literario del autor, la voz del cimarrón Esteban Montejo se convierte en una confesión en
en primera persona, donde el testimonio del personaje y con él de toda una vida llena de acontecimientos, conocimientos y muchas zonas vinculadas a la historia cubana se convierten en toda una revelación. Pero todo ello ocurre porque Miguel Barnet es un poeta. O sea, la novela, biografía de un cimarrón, está cumplida de principio a fin con esa voz de Esteban Montero que Miguel Barnet recupera y le concede el aliento de la literatura, de la gran literatura, porque su autor es un poeta. Es un poeta el cual siempre ha estado de cierta manera a la sombra de los grandes lectores, las grandes, no me gusta la palabra masas, las grandes citas de lectores a la hora de leerse. Leerse a Barnet es siempre leer Cimarrón, leer Canción de Rachel, otra novela espléndida, sus otras novelas Testimonio, Gallego, La vida real, pero sobre todo hay que recordar que estamos en presencia de un poeta que en fecha muy temprana, a principios de los años 60, publicó La piedra fina y El pavo real en las ediciones legendarias del pueblo. Y luego, en el año 1967, en el premio Casa de las Américas, en un jurado en el que se encontraban presentes, entre otros, Enrique Nin y Eliseo Diego, alcanza la primera mención, un premio que ganaría uno de los grandes libros de la poesía en lengua española de la década de los 60, Blancos Virtuales, del andaluz Félix Grande. El hecho de que ese libro de Barnet haya sido mención al lado del premio de Félix Grande nos dice mucho del desempeño poético de Barnet. Un poeta que a lo largo de los años ha ido trabajando y creando su orbe poético poblado de la vida misma, de la vida real del poeta Miguel Barnet. Así las cosas, la poesía de Barnet, desde aquellos libros tempranos hasta este que presentamos en la tarde de hoy, Consejos para no acatar, es una poesía que siempre se va deslindando entre las querencias más íntimas de los recuerdos, la memoria, el dolor, todo dentro de las cláusulas del amor, pero también evocaciones de lugares, pasajes, geografías, por los cuales el poeta fue andando a lo largo de los años y que fueron poblando su imagen, su recordatorio de cuerpos, alabanzas, misterios, secretos que dentro y desde el amor configuraron su paso. Consejo para no acatar, así las cosas, un libro a la altura de los 80 años del poeta, tiene la permanencia de la voz joven que en 1967, con la Sagrada Familia, obtuvo la primera mención del premio Casa de las Américas. En una época, la década prodigiosa de la Casa de las Américas, a la hora de los premios, era altamente significativa. Incluso, para quien no lea la ficha del autor, lea alguno de estos poemas y dirá, bueno, pero esto es un poema de un joven autor. Yo creo que en eso la obra de Miguel Barnet, a la hora de la poesía, se distingue muy pronunciadamente. Esa memoria ardiente, permanente del amor, que es la que va configurando toda su poesía, es la del joven que habita en el recuerdo y en la memoria del pueblo. Los libros de poesía de Barnet, yo, por ejemplo, tuve la experiencia hace unos años de editar Reloj de Arena, que publicamos en Ediciones Ortiz, revelan un trabajo cuidadoso por parte del poeta, pero atención también a la hora de ser editado el libro. Los editores sabemos cuán arduo es, como diría José Luis Borges, el trabajo con un autor. Ahí está José Luis Serrano, está Luis José, que me acompañan en este oficio y saben a lo que me refiero. Sin embargo, Luis, que ha sido editor de este libro, lo puede testimoniar, igual que en mi experiencia con Reloj de Arena, trabajar como editor de un poeta como Miguel Barnet es de absoluta comodidad, porque junto con la afabilidad, con la confianza que deposita en el editor,
con la observancia permanente que va haciendo el editor a lo largo de ese trabajo difícil que es editar un libro. El autor no solo se muestra complacido, sino que muchas veces colabora de formas insospechadas en el sentido de aceptarte cualquier tipo de acomodo dentro de la lógica de la construcción del libro, la distribución de los poemas y otras zonas propias de la edición. Así las cosas, un gran autor siempre es también un gran autor al trabajo de la edición. Habría que preguntárselo si no a T.S. Eliot, cuya Tierra Baldía fue editada nada más y nada menos que por Ezra Pound. Dos grandes autores, dos hombres imprescindibles de la lengua inglesa, que son referencias del trabajo autor-editor. A nosotros nos puede ocurrir lo mismo a Luis o a mí con Miguel Barrio. Porque estos son consejos para no acatar. Porque nadie puede acatar la experiencia de otro. Nadie puede acatar lo que el amor o las creencias más íntimas de la pasión o aquello que corresponde a los misterios de los cuerpos deslindados por un poeta son en la voz del poeta. No puede acatar un consejo proveniente de otra zona que no sea la del propio aprendizaje, y es que el poeta va deslindando en estos poemas el aprendizaje del amor, el aprendizaje de la memoria del amor, y cómo esa memoria es la que va tejiendo, de cierta manera, los versos, va tejiendo los poemas. Me permite y le doy 2 o 3 ejemplos acá. El arcoíris rompe sus cenizas. Quería hablarles del ala del colibrí, de la mañana cargada de rocío, de la montaña azul, aquella por donde se pone el sol, de los hurones lamiendo la corteza del almácigo, del día donde el arcoíris rompe sus cenizas, el corazón del madre, como una piedra augusta sacada del fondo de la tierra, de las oteras y los ablomaníes, de las nubes altas y de Venus aguijoneado siempre por el desamor. Quería hablarles de todas esas cosas que no son niñas, que no quiero dejar escapar, que ahora mismo caben en el poema. Poemas de amor. Tiene un excelso de Constantino Cavafis que dice: cuando se abra una ventana habrá consuelo, mas no existen ventanas. Veo con pavor doblegarse mi alma, en espumas del recuerdo me ahogo como yacis en el Egeo. Los días desatan remolinos de fuego que destilan más veneno que una estrella de mar. La excelsa voluptuosidad cegó mi vida. Con palabras vacías ejerciste tu reino y yo con mis manos atadas esperé siempre la luz como un nuevo augurio. Aunque no lo parezca, este es un poema de amor que se clavó en mis venas como un ancha. Los versos que escribo se vuelven piedras cuando vuelvo con ellos. Y finalmente, este último poema que quiero compartir con ustedes, de los tantos que conforman este libro espléndido. Véspero. Te quise más que al mar, más que al cielo, más que a mí mismo. ¿Cómo te quise? En el día parecías un colibrí de rama en rama. En la noche te convertías en una frágil estrella caída en mi pecho. Sin ser un buscador de oro caí en el cráter del mundo y volé contigo como véspero hacia las altas nubes. Perdí mi brújula cuando creí que había llegado a la otra orilla, pero no te culpo. La felicidad casi nunca encuentra su destino. Así las cosas, como pueden apreciar ustedes, los grandes espacios geográficos en que se tejió la poesía de amor, de modo especial los temas y los espacios que vienen de la Grecia remota y de la Roma imperial, pasando por otros arcanos mediterráneos, pasando por otras zonas de la poesía de amor en lengua española, habitan en la ascendencia poética de Miguel Barbier. Así las cosas, estos son consejos para no acatar, porque cada cual tiene su propia experiencia del amor y sus querencias, pero sin embargo son lecturas para refugiarse en ellas, ya que no consejos. Muchas gracias.
Bueno, queda a disposición de ustedes si acatan los consejos que se le dan o no, y si viene de Barnett, también es una decisión personal si se asumen o no. Pero siempre son consejos, como dice nuestro amigo Eugenio Manuel, desde la poesía, desde la sapiencia que da haber vivido ya más de 80 años, que es el caso de Barnett. Él en algún momento me decía que ese era su regalo por sus 80 años, por las cosas que pasan, con cuestiones poligráficas. El libro lo salió exactamente para sus 80 años, pero lo siento en todo caso como un regalo que no deja que envejezca ese cuerpo en la poesía. Es muy importante que ese reloj que está a medio camino no se detenga todavía, que tenga muchos años más de obra por hacer. Nuestro Premio Nacional de Literatura y Maestro de Autores. Entonces, ya tengo por acá a mi amigo Elian Peña, que se encargará de hacer la palabra de presentación de un libro que el propio Elian se encargó de gestionar para Ediciones La Luz. Muchos de ustedes podrán recordar que hace algunos años, casi siempre cuando terminaban las ferias del libro en su clausura en Santiago de Cuba, ya se anunciaba las dedicatorias al próximo país, en la feria, para el próximo año, quiero decir, y eso nos ayudaba muchísimo a las editoriales a poder planificar nuestras propuestas de homenaje a ese momento literario que puede tener cada país a lo que se dedica a la feria. Sin embargo, ya esto cambió y nos cogió por sorpresa las dedicatorias al país invitado de honor, y esto pasó con Colombia. Entonces, Elian, que es un embajador de la luz tiene embajadores en varios sitios del planeta, por suerte, se encargó de contactar a este señor, que además él sabe que su poesía a mí es extremadamente importante, interesante, es un poeta que yo leo y admiro, que es Juan Manuel Roca, poeta colombiano, de los está ahora mismo haciendo una obra en Colombia, de las cosas más importantes dentro de la poesía en Colombia, y Elian Peña nunca me ha contado cómo llegó a contactar a ese señor en Bogotá, y con una amabilidad que solo les daba tener a los grandes, pues bueno, Roca accedió a publicar con Ediciones La Luz este poemario, que estuvo además con nosotros en el pabellón Cuba en su presentación. Por tanto, el gusto fue doble de poder tener este libro en nuestro catálogo y al autor que también estuviera en la presentación primera en la Feria de La Habana. El libro que ha sido también cuidado, su edición por Elian, que ha participado en este proceso aportando un bellísimo prólogo, cuenta también con un trabajo de diseño muy hermoso de Elian, de Robert Ryan, está acá con nosotros. Y bueno, hubiéramos querido tener un poquito más de espacio para poder también compartir con ustedes la fotografía del libro, pero el salón tiene sus propias condiciones, y los que quieran ver, los invitamos a que pasen por el salón de esas constelaciones adicionales. Pero bueno, ahora lo que se impone es que escuchemos las palabras de presentación de Elian a este poemario. No es prudente recibir caballos de madera de parte de un querido. Buenas tardes, un placer inmenso estar siempre con La Luz. Rubén, en algún momento de lo que la presentación que hacía, suele haber hecho de La Luz como sitio de complicidades, ¿no? Y yo quiero partir de ahí retomar que es un lugar donde muchos sueños, muchos proyectos llegan a la luz, para la luz, a fructificar. Y ya asociándolo también a estos apuros de fechas y dedicatorias a la Feria del Libro, ya habíamos tenido la hermosa experiencia del año pasado con la Feria de México y la antología de José Emilio Pacheco en el último día del mundo, que también nos cogió de sorpresa o no, pero sí la hicimos en un tiempo creo que un poquito más extenso con Roca, pero que la
México como país invitado también fue anunciado para en noviembre, si no recuerdo, y ya la feria estaba en febrero. Y tenemos esa hermosa experiencia de ese sueño de tener para la luz derecho de autor de un premio Cervantes como lo era Colombia Checo. Y México y Colombia, entonces, en este caso, es el país, pues, aún un país invitado en esta feria. Y ya yo conocía ese interés tuyo en la poesía de Roca, incluso hay un poema tuyo dedicado a Roca a raíz de su premio Casa de las Américas en el 2007. Y Roca y yo hemos coincidido en un festival online de poesía en plena COVID en Colombia, una alternativa de estas que se hicieron de no poder hacer físico los festivales y se buscaban enviar los videos con un grupo de WhatsApp. Y ahí empezamos el contacto y llega la feria, llega la invitación a Colombia. Y en un diálogo conversamos que no tenía nada complicado, salvo ese poemario que es Premio José de Sama Lima, homenaje, premio honorífico de Casa de las Américas en 2007. Y este otro poemario también por la Juventud de Ediciones Áncora. Y nada, como que las luces se encienden y uno empieza a soñar también en esa posibilidad. Y Luis, que es el soñador mayor, encantado con esta idea de publicar en la luz a quien es considerado como el poeta vivo más importante de su país. En la feria conversábamos en varios momentos con poetas colombianos y decíamos, Roca, y no como inaccesible, pero sí como el monumento, la voz mayor, ese gran autor, ¿no? Al vivo, al que todo el mundo tiene como punto de referencia. Y nada, qué mejor que tenerlo en la luz. Estuvo muy encantado, muy entusiasmado con el libro, con el cuidado del libro, con el trabajo de Robert en el diseño. Nos acompañó aquí en ocasiones en el Palacio de los Capellanes Generales y después en el Pabellón de Cuba. Tuve famosísimas presentaciones con él. Y él ahora mismo yo espero que nos esté viendo porque está avisado de que estamos transmitiendo la presentación online y que esté aquí con nosotros. Yo acostumbro a publicar, o sea, a escribir de presentación para ser un poco más potable o un poco menos siguiendo por los recuerdos de la improvisación y diálogo. Juan Manuel Roca sobre la imprudencia de aceptar caballos de madera. En Colombia, patria del pueblo guayú, donde los palabreros son maestros del diálogo y creen en el carácter sagrado de la palabra, Juan Manuel Roca escribió que la palabra perdida, poética necesariamente, guarda la llave para descubrir el reino del silencio, pues desde nuestra humilde condición intentamos con pobres palabras leer y descifrar las señales ocultas de la poesía. Roca, uno de los grandes autores contemporáneos de Hispanoamérica y el poeta vivo más reconocido de Colombia, ahonda en el peso y el valor de la palabra y lo hace volviendo a la fuerza de los mitos y la historia. Y como un cronista de lo poético cotidiano de Colombia, al hacer aflorar las capas de su yo para que se reflejen los demás. Juan Manuel Roca, como Rambo, se asume otro para hablar por todos. Su poesía enarbola la posibilidad de unir pensamiento y memoria, realidad y mito en imágenes. Como un Aeda o un palabrero guayú, Juan Manuel está consciente del enorme compromiso que ha asumido con la palabra, desde que en 1973 publicó su poemario Memoria del Agua. En su obra, Roca, además narrador, ensayista, crítico de arte y periodista, dialoga con la tradición latinoamericana y se sabe deudor de ella, sobre todo de César Vallejo y Juan Rulfo, con el romanticismo alemán y los surrealistas franceses, encabezados por Lautréamont y Rimbaud, y en su país con la escritura de autores como José Asunción Silva, Luis Vidales, Héctor Rojerazo y Fernando Charrilar. En el prólogo de Cantar de Lejanía, antología de 2005, Gonzalo Rojas, el gran poeta chileno Gonzalo Rojas, escribió que leer a Rojas era siempre un placer, un frescor, una cruza casi animal de la imaginación y el coral. Esa fiereza lírica que nos dio Rojas y un trabajo sostenido y consciente en el terreno de la literatura y
sobre todo en la poiesis, han posibilitado que recibiera, además de 2 doctorados honoris causa en literatura, visibles reconocimientos, incluido el premio de poesía José de Samanima de Casa de las Américas por Cantar de Lejanía, Antología Personal en 2007, y el premio Casa de América de Poesía Americana 2009 en España por Biblia de Pobres. El jurado subrayó allí su dominio formal, la variedad y la estructura sólida de la obra y su capacidad de representar líricamente la realidad. Y en 2014, Roca publicó por la Fundación Artes Colombia No Prudente recibir Caballo de Madera de parte de un griego. Era una edición modestísima de 30 ejemplares, si mal no recuerdo por el momento. Con este libro cerró la abarcadora antología Silabario del Camino, Poesía Reunida, de 1973 a 2014, que recorre unos 19 pomarios y más de 40 años de quehacer. En un juego de sentidos y resonancias, desde el título, Roca advierte sobre la posibilidad de una doble lectura, de algo más oculto en el interior, como un artilugio que nos hará, después de cerrar el volumen, mirar un paisaje distinto al de cada noche. Juan Manuel nos propone un viaje por los terrenos de la memoria, donde el lector, que ha sido avisado, no será nunca pasivo, sino que escudriñará, junto con el poeta, senderos donde la memoria personal entronca con la memoria nacional y conforma la célula de un país. En este cuaderno, Roca nos muestra un cuerpo país Troya que se torna uno solo y que le permite incluso aludir a uno de los temas cuestionados por su poesía, el poder. Es un cuerpo mal gobernado que habita la resignación, que lo persigue y pide sus pasos en mis pasos, que hace sus sombras con la mía. Un viejo y asiduo cuerpo, compañero de andanzas y de duelos. Es un país que existe en buena medida en la permanencia de la memoria y los recuerdos, en el patio de la casa natal, en el caballo de madera de la infancia, en viajes y regresos, en un poema que no escapa, y una Troya simbólica, fortaleza y sitio impuesto. El cuerpo es, en estas páginas, donde Roca abre el pecho y la memoria a momentos de su vida, la casada imagen de Troya, receptáculo de los testimonios de la andanza por el mundo, un espacio, en el tiempo, en la carne, en las ruinas, donde el yo habita en otros y fluye. El poeta anda, por tanto, en busca de un país, de un cuerpo y de una Troya con su arena. La poesía de Roca, la sencillez de su lirismo, que lo ha hecho tan cercano, admirado y leído sobre todo por los jóvenes, se nutre de un poderoso juego de imágenes, de las claves del humor y la ironía, y de interrogantes que excavan en la capacidad de pensar y cuestionarnos la realidad, la historia y la memoria, y que hacen que el lector se reconozca de ellas y dialogue como sujeto lírico. En su obra, la tradición se entrelaza con lo cotidiano, en juego dialéctico de contradicciones y ausencias, que generan sentidos y persisten en la búsqueda de las extrañas formas de toda belleza posible. El poeta entra en conversación consigo, la poesía es lenguaje, por eso a Roca le interesa la despersonalización del yo poético, la creación de otras máscaras, personas, personajes, con reminiscencias de Baudelaire, Rimbaud y Pessoa. El poeta reflexiona, interpela, indaga, añora, evoca y sabe que ya no es el mismo, que no puede serlo, aunque se aferre a las estaciones del recuerdo. Sus poemas espejos son huellas y señales de vida, el gesto escritural y vivencial de quien persiste. La nocturnidad, el agua como metáfora del tiempo, el nadie homérico, la memoria pueblan sus textos. Mientras la imagen, la cotidianidad, la despersonalización, la distancia de lo filosófico y lo sentimental, aunque no evita del todo referencias lírico-amatorias, dan forma a su identidad poética. El tema que la engloba todo es el tiempo. El caballo de Troya, hermosa y peligrosa metáfora que surca la historia, nos recuerda también al caballo de madera de la niñez. La obra de Juan Manuel Roca es conocida en Cuba, como decía, sobre todo después de recibir el premio de poesía José de Samanima de Casa de las Américas por Cantar de Lejanía. En 2007,
que había sido publicado en 2005 por el Fondo de Cultura Económica de México. El acta de jurado subrayó entonces que premiaba a Natalia Lejanía por recoger en versos escritos a lo largo de más de 30 años lo mejor y más personal de una obra ya ineludible. Antes, en 1988, Roca integró el jurado del Premio Casa en Poesía. Desde entonces, incluso desde un poco antes, ha estado vinculado a Cuba, a Casa y a su revista. Referencias y amigos de la isla rondan también su obra de ficción, su periodismo y su vida. Regresó como jurado del premio justo 20 años después, en 2008, cuando se premió la llave Benelín de la argentina Laura Yazama. Hoy, a 50 años, justo en este 2023, de que Juan Manuel Roca publicara su primer poemario, Memoria del Agua, Ediciones La Luz publica, gracias a su generosidad, no es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego, como homenaje a un autor imprescindible, cuyos versos permanecen en la memoria colectiva de los colombianos y de lectores de varias partes del mundo. Corramos el riesgo, seamos imprudentes, aunque Roca nos lo advierta desde el título, y aceptemos este caballo de madera que guarda en su interior el poder de la palabra. Recibamos su huella como si fuera el casco de una bestia milenaria grabado entre las piedras. Gracias, Edian. Bueno, ya el regalo está aceptado, el caballo de Troya ya está dentro. Entonces, está abierto, queda solamente a ustedes la posibilidad de tenerlo o no en casa. Les aseguro que el regalo es valiosísimo, es precioso, es un libro que definitivamente permanecerá entre el librero en ese lugar principal. Es un libro obsequio. Ella me dice por acá, a nosotros a nos gusta hacer libros regalos, libros obsequio, y este es uno de esos libros que cualquier lector amable, cualquier lector sensible va a agradecer. Entonces, también yo les agradezco en este primer momento a Eugenio Marrón, que se excusa, tuvo que salir así como lo hizo, porque iba a un panel dedicado a la obra de Cortázar, creo que también Rubén Rodríguez está invitado a ese panel en la UNIAD. Y bueno, quiero también agradecer a Rubén, que ha hecho las palabras de presentación a la campaña La Luz de Pertenencia, y Elian Peña, que nos ha puesto sobre la mesa a este poemario hermoso de Juan Manuel Roca. Doy fe de que a Juan Manuel Roca le gustó muchísimo esta presentación de Elian Peña, y además el prólogo también inteligente y de la belleza que ha hecho para este libro. Entonces, ahora yo les voy a proponer hacer una pausa muy corta, porque vamos a tener un segundo momento. Este segundo momento, bueno, hablábamos ahorita de la lectura inclusiva, a la que está dedicada además esta Feria del Libro, y es la ocasión para nosotros proponerle, dentro de una colección que ya tiene más de 10 títulos de audiolibros, proponerle la más reciente producción de Ediciones La Luz, y es el audiolibro Los Cielos Desiertos. Este audiolibro, cuando estuvo pensándose en la editorial, tuvo la posibilidad de optar por una beca de creación. Dos seres que permanecen siempre cercanos a Ediciones La Luz, porque además les toca, son parte de ellos. Jorge Luis Labrada Gutiérrez, que es poeta, fue presidente de la Asociación Hermanos Seis también, y Lisette Prego, poeta, escritor en esta sección de literatura de la Asociación Hermanos Seis. Ellos dos son los responsables de que esto llegara a manos de la Asociación Hermanos 6, a la Dirección Nacional de la HESE, y recibieran la beca de creación del Reino de este Mundo, que tributó los necesarios fondos para poder producir este audiolibro, que cuenta además con la colaboración de 10 jóvenes artistas cubanos y el acompañamiento de la música del DJ Acid Seduxo, que está acá con nosotros. Entonces, en ese segundo momento, yo no voy a estar ya con ustedes en la mesa. Lisette Prego será la encargada de llevar a sus invitados hasta donde ella quiera llevarlos,
pero siempre a través de los caminos de la poesía de Luis y Sergio, que son los hermanos Saiz. Entonces, en muy breve vamos a seguir aquí en la hora tercia y el momento de la luz. Muchas gracias.